buenas noches a todos, bienvenidos. En nombre de la Comisión Guardia Bajo las Estrellas, es para mí un honor el presentar al orador de hoy. Esta charla está dentro del ciclo de conferencias que nosotros habíamos planificado como camino al Bicentenario. Esta primera parte la habíamos planificado con este nombre y luego en tiempos del Bicentenario seguiremos luego del 16 de junio con el ciclo de charlas, de encuentros en esta plataforma de Zoom. El orador de hoy tengo el privilegio de presentarles el licenciado Jorge Sáenz, es el licenciado en Relaciones Exteriores, es capitán de navío retirado, experto en armamento, tiene varios libros de balística y también tiene 7, creo que son 7 libros sobre Güemes. Así que para nosotros es realmente un placer el poder hoy rendirle un homenaje al general Brown, que mejor que un marino para hacer este homenaje, y también pensamos que es importante el rendirle homenaje a los prohombres de nuestra patria. Muchas veces desconocemos la tarea que desempeñó el almirante Brown y lo que esto trajo para la independencia argentina. Jorge, todo tuyo. Sí, pero hoy no hay nubes. Ahí apareció la gallega que dice que está grabándose. Perfecto. Bien. Ahora sí, volvamos a compartir, Jorge, discúlpame la interrupción. No, que nos disculpen todos los que están presentes, por favor. Sí. Bueno, compartir. Ahí estamos de vuelta. ¿Largamos? Bien. Sí, señor. Bueno, con mis disculpas. Zoom, como ven, es un tema muy práctico, ¿no? Decía de Brown que esto es un homenaje, no es la historia, si bien está reducida, no es la historia del almirante, porque van a ver que es una vida de aventuras y de experiencias difíciles y algunas agradables. Vamos a comenzar con la vida del almirante Brown, con un sentido de homenaje. Y empezamos. ¿Ya está saliendo? Ahí está el buque, mirá. Perdón, ¿hay algún inconveniente? ¿Hay algún inconveniente?
Bueno, hasta acá llegamos en la parte no hablada. Quisiera saber si se vio bien o si hubo algún inconveniente. Sentí un teléfono que pensé que era el mío, pero parece que había una línea abierta. Bueno, ahora sí, empezamos con la descripción de la vida de Brown. Brown era un marino mercante, en realidad, que quedó huérfano muy joven, muy chico, y entró como grumete en la Marina Mercante de los Estados Unidos. Luego, ese buque mercante en el cual estaba, y ya siendo capitán, tenía una enorme experiencia ya en el mar, fue capturada, como decía recién, por una nave inglesa, porque estaba en conflicto Inglaterra con Estados Unidos, y a su vez Inglaterra estaba en conflicto con Francia por las guerras napoleónicas, de manera que fue preso por una nave francesa y estuvo preso en Francia. De ahí se fugó, volvió a Inglaterra, volvió a la Marina Mercante, se casó con Elizabeth Chitty y él salía a navegar América, Inglaterra, Río de la Plata, Inglaterra, hasta que decidió traer a la familia a Buenos Aires. En ese momento, Guillermo Brown era una persona de fortuna, tenía varias naves, y cuando llegó con su familia en 1813, la situación en el Río de la Plata era lo siguiente. El año anterior sucedió la batalla de Tucumán, donde el general Belgrano en septiembre de 1802 derrotó a las avanzadas de los españoles del Ejército Real de Lima. A principios de 1813, concretamente el 3 de febrero, el general San Martín, en ese momento el coronel San Martín o teniente coronel, combatió contra los españoles que desembarcaron en San Lorenzo. Y poco después, el 20 de febrero, Belgrano derrota otra vez a los españoles, haciendo que el ejército real, en vez de ser tomado prisionero, retroceda sin armas hacia el norte, hasta ser derrotado posteriormente en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma. Pero ¿qué situación había en el Río de la Plata? Buenos Aires era una ciudad revolucionaria y tenía el Río de la Plata, donde arribaba mucha mercadería o salía mucha mercadería para la metrópoli España. En ese momento tenía dos fuertes muy grandes, muy importantes. Una era la ciudad de Montevideo, abajo a la derecha o al medio a la derecha, una ciudad amurallada porque era un poco el banco central del virreinato del Río de la Plata, porque ahí llegaban los enormes cargamentos de plata de las minas de Potosí, y allí eran guardados en una fortaleza hasta que venían las fragatas de gran calado que podían arribar a Montevideo porque era un puerto de aguas profundas. Y esto de aguas profundas es muy importante en lo sucesivo porque el puerto de Buenos Aires no era apto para el arribo de fragatas que tenían que fondear donde dice Aires de Buenos Aires, en esa zona bastante alejada del puerto, porque no les daba el calado. Así como el general Güemes conocía el terreno, Brown conocía el agua, el Río de la Plata, los bancos traicioneros. De modo que si venía una fragata de Europa con pasajeros, llegaba a la zona donde decía Aires, hasta donde podía llegar, y allí eran desembarcadas en botes, grandes botes, los pasajeros, y luego desembarcaban en una carreta de ruedas muy grandes, y en esa carreta llegaban finalmente al muelle de Buenos Aires. Tal eran los inconvenientes que tenían en cuanto a falta de profundidad. En esa época no había dragado como hay ahora. Quiere decir que un pasajero que tomaba, por ejemplo, en Portsmouth, un pasaje para llegar al Río de la Plata, salía en una hermosa fragata y cuando llegaba al Río de la Plata llegaba en carro, es decir, en uno de estos carromatos porque no le daba el calado. Había una isla, Martín García, arriba a la izquierda, que era una fortaleza española. Estamos en 1813. En el año anterior, dado que Montevideo estaba cercado, había un ejército al mando del coronel Rondó en ese momento, general,
estaba cercando la fortaleza de Montevideo, que tenía unos 5.000 hombres y una importantísima flota que está señalada acá por triángulos rojos, y de esa flota estaba bloqueando el puerto de Buenos Aires. Entonces acá había un doble efecto. La flota española estaba bloqueando Buenos Aires y a su vez el ejército patriota estaba bloqueando en tierra, naturalmente, a través de Rondó, estaba bloqueando por tierra Montevideo. A ambos les faltaba algo, porque para acercar una fortaleza como Montevideo faltaba una flota, que no la teníamos. Y a su vez bloqueaba Buenos Aires por mar, o por río en este caso, pero no tenía un ejército que actúe sobre Buenos Aires, que eran los que bajaban a través de Jujuy, Salta, y que nunca llegaron a Buenos Aires, felizmente, una revolución que nunca fue sofocada. De manera que en 1813 los españoles de Montevideo tenían que hacer incursiones piratas por la zona de los ríos Paraná y Uruguay para juntar leña, porque no tenían, llevar ganado, llevar todo lo que pudieran que sea alimento, porque había 5.000 hombres y familias cercadas y solamente recibían auxilio por mar, incluso de Brasil, incluso de Lima, incluso de España, pero de España muy poco, porque estamos hablando de más de 2 meses de navegación. Esta era la situación en 1813, que fue cuando los españoles, en base al bloqueo de Buenos Aires, como Brown llevaba mercaderías de Colonia a Buenos Aires, los españoles tuvieron la ocurrencia de incautar 2 de sus naves que llevaban cueros, y era una nave mercante nada más. El problema es que Brown se enojó. Esta es una goleta del tipo que tenía Brown en la época. Tenía 4 goletas que hacían la carrera entre Buenos Aires y Colonia hasta que se convirtió en zona de guerra la zona de Montevideo. En consecuencia, siempre lo hacía entre Buenos Aires y Colonia. Cuando le roban 2 de estas goletas con la carga completa a los españoles y maltratan, cosa que indignó a Brown, a los tripulantes, pidió autorización y empezó a actuar como corsario. Como tal, capturó 2 naves españolas que reemplazaron las que él poseía. Y además, no solamente eso, sino que, aparte de capturar las 2 naves españolas, llevaba munición vía Colonia para el general Rondó, que estaba cercando el puerto de Montevideo desde octubre de 1812, en forma infructuosa. Ya estamos en este momento en el año 13 y no daba resultado el cerco debido a todos los auxilios que el gobernador Vigodet estaba recibiendo en Montevideo, el gobernador español. Llegamos al año 14, cuando el segundo triunvirato, que surge del triunfo que tuvo el general Belgrano en Tucumán, decide formar una flota y designa a Brown como jefe por sus antecedentes, que era, en primer lugar, capitán de una fragata mercante de los Estados Unidos. Los ingleses, cuando toman esa fragata de la cual era capitán, lo obligan a formar parte de la dotación de un buque de guerra inglés, porque él era irlandés, que no pertenecía al Reino Unido, pero de todas maneras hablaba inglés, era práctico, en consecuencia lo obligaron a actuar como dotación de un buque de guerra, hasta que se topó con una nave francesa y terminó preso, como relataba antes, en una prisión francesa. Y además tenía antecedentes como corsario en el Río de la Plata y, por supuesto, muy eficaz, porque en muy poco tiempo capturó 2 naves españolas. ¿Está abierto el micrófono de alguien? ¿Puede ser? Apaguen los micrófonos, por favor. La nave insignia de esa flota que se creó iba a ser la fragata Hércules. La fragata Hércules era una fragata mercante que estaba en las inmediaciones
lo que llaman balizas exteriores, que era el lugar donde los buques de gran porte fondeaban, como esta fragata, la Hércules, que tenía otro nombre porque era rusa, y la alistaron para ser la nave capitana de la flotilla argentina, que iba a ser la nave insignia de Guillermo Brown, que le dieron el grado de teniente coronel de marina. Como referencia, esta fragata costó 25.000 pesos. Armarla, ponerle los cañones, alistarla para el combate. Estamos en el año 14, 3 años después, el mariscal de la Serna le envía emisarios a Martín Güemes ofreciéndole 1.000.000 de pesos si dejaba de combatir contra ellos en la zona de Tarija, Jujuy, Salta. Ustedes saben cuál fue la respuesta de nuestro gran prócer Martín Güemes. 1.000.000 de pesos, crianza de sus hijos en España, el título de Grande de España, 1.000.000 de pesos, y esta fragata 3 años antes costó 25.000 pesos, para que se den una idea de la importancia del soborno que le ofrecieron al general Güemes, cosa que es un tema poco conocido. Bueno, estamos ahora en el año 14 nuevamente, y la situación era Montevideo realista, rodeado, y la isla Martín García, que era la base de operaciones para las incursiones corsarias o piratas, según se considere conveniente, sobre el Paraná. Esas incursiones seguían, producían desastres en todos los pueblos, y había que terminar con eso. En consecuencia, lo primero que propuso Brown fue atacar y capturar la isla Martín García, que era una importante base realista. Y fue la primera operación que realizó. Estos son los buques españoles y la situación cuando Brown va a atacar la isla Martín García. Mientras tanto, el ejército argentino, el ejército criollo, estaba y seguía rodeando Montevideo sin resultados positivos. Del 10 al 15 de marzo hubo un combate muy importante para tomar la isla Martín García, con gran cantidad de bajas en nuestros buques debido a la artillería terrestre, que era muy eficaz, y también parte de la flota española que estaba allí acantonada. Ahí desembarcó sobre la isla finalmente la infantería de marina, y digo bien, infantería de marina, embarcada en los buques de Brown, dado que en esa época los buques de guerra llevaban a bordo infantes de marina. Uno de esos roles lo cumplió cuando estaba en España el propio general San Martín, en ese momento teniente, como infante de marina a bordo de un buque español. Finalmente, el 14 de abril, zarpa la fuerza naval al mando de Brown, que hizo la insignia en la fragata Hércules. El pueblo de Buenos Aires miraba alborozado, contentísimo, viendo la esperanza a flote, que era en ese caso el teniente coronel Brown. Brown iba a enfrentarse con la flota de Montevideo para lograr un cerco total. En consecuencia, iba a ser un bloqueo de Montevideo, y con eso la caída de esa ciudad tenía los días contados, pero primero había que destruir su flota. Se produce el 17 de mayo del 14 un gran triunfo patrio. Elba Ballon levantó la mano. ¿Hay alguna novedad? Bueno, prosigo. La batalla naval de Montevideo se produjo el 17 de mayo. Fue un gran triunfo patrio porque destruyó la flota enemiga. Eran 12 naves españolas con 147 cañones y 1.200 hombres de tripulación contra nuestras 9 naves. Qué casualidad, con también 147 cañones y un poco más de tripulación. Lo que hizo la batalla tiene su relato porque duró varios días y se concretó el triunfo el 17 de mayo. Pero lo que hizo Brown fue, apenas salió la flota a combatir,
Lo que hizo Brown fue simular que huía mar adentro hacia el océano y cuando estaba a mitad de camino volvió y le cerró el paso al puerto de Montevideo, de manera que los obligó a combatir. Y vaya si los obligó porque los destruyó. Esta es una de las escenas pictóricas de la batalla. Las batallas navales se caracterizaban por una enorme columna de humo porque vomitaban fuego de sus cañones por ambas bandas. Bandas son los costados del barco, por la izquierda, por la derecha, o como se dice, por babor o estribor. Y era una nube de humo que a veces ni siquiera podían ver al enemigo. De modo que las batallas navales de la época eran una nube de humo con barcos adentro que combatían entre sí. En esa oportunidad, el retroceso de un cañón le fracturó una pierna al almirante. Ya limpio y además capturado Montevideo, en 1815 empieza con la fragata Hércules, hace una campaña corsaria en el Pacífico hasta el 1816 como adelanto de la expedición de San Martín. Recorrió todo el Pacífico pasando por el Cabo de Hornos, es decir, la punta sur de América del Sur, y llegó hasta Colombia. Y allí, en los puertos, merece todo un libro sus aventuras por esa zona y alentaba a los pueblos de los diferentes puertos a que se subleven contra España. Cuando volvió, como sabemos, ya había comenzado la etapa de los anarquistas, del litoral, Artigas, las peleas con el gobierno de Posadas, y no quiso participar de eso y se dedicó nuevamente a su función de marino mercante. Esta vez un poco más amplia, porque ya Montevideo estaba en manos patriotas, de manera que comercializaba con Montevideo y con Colonia. Estamos en el 16, pasaron unos cuantos años, hasta el 10 de diciembre de 1825, en que Brasil declara la guerra a las Provincias Unidas y bloquea el puerto de Buenos Aires el 21 de diciembre de 1825. Ahora, ¿qué pasó? La guerra con Brasil se debió a que, por medio de su diplomacia, lograron formar de la Banda Oriental la República Oriental del Uruguay. Y nuestro país en ese momento tenía intereses. Las invasiones de los portugueses sobre la Banda Oriental fueron constantes durante la Guerra de Independencia y además en apoyo de las fuerzas españolas que eran el reflejo del deseo de Fernando VII porque quería recuperar el virreinato del Río de la Plata. La victoria de Montevideo, que hablamos recién, es extremadamente importante porque al quitarle el fuerte, el bastión de Montevideo, se anuló la expedición Morillo, que iba a venir al Río de la Plata con unos 12.000 hombres, algunos dicen 16.000, 60 buques que iban a venir al Río de la Plata para reconquistar el virreinato, y debido a la caída de Montevideo, que iba a ser la base fundamental, sobre todo como puerto de aguas profundas, tuvieron que dirigirse a costa firme, esto es lo actual Colombia y Venezuela, que era Nueva Granada, como le decían en ese momento. De manera que ese triunfo fue importantísimo para el desarrollo de nuestra independencia en evolución. Pero esta vez ahora estamos en guerra con el Brasil. Lo primero que hizo la REA después de la batalla de Montevideo fue suspender y eliminar y vender los buques de la flota, excepto la fragata Hércules, que se la dieron en pago por sus servicios al almirante Brown, al teniente coronel Brown. Pero cuando se presenta la guerra con el Brasil, Brasil tenía una flota importantísima. Es cuando Guillermo Brown realmente realiza proezas con una muy pequeña flota, como vamos a ver a continuación. Es así que el 9 de febrero de 1826 se establece el primer combate contra la Marina del Brasil. Brown tenía una corbeta, que es un barco de 2 palos,
un bergantín goleta que se distingue de la corbeta en sus velas, que son diferentes, 9 cañoneras, que era de un solo palo, era una especie de bote artillado, y 100 cañones en total. En cambio, los brasileros tenían 3 corbetas, 6 bergantines, 2 goletas, 3 cañoneras y un 50% más de cañones. Ese fue el primer combate que tuvo con la Marina de Brasil y no hubo una fuerza ganadora. Excepto la batalla de Montevideo, todos los demás, todas las acciones que hizo Brown fueron combates. ¿Qué diferencia hay entre batalla y combate? Los combates es el producto de un enfrentamiento, como este, por ejemplo, aunque no hubo un ganador, pero sí se retiraron los españoles. ¿Un ganador de qué? En el sentido estratégico, simplemente se retiraron, perdidosos, pero no quiere decir que movilizó o modificó la situación estratégica, porque no fue una batalla, es decir, la destrucción de la flota del Brasil, como sí fue la destrucción de la flota española en Montevideo, y ahí es cuando pasa a ser batalla, porque tuvo consecuencias estratégicas, entre ellas que no viniese la expedición Morillo para el Río de la Plata y fue con rumbo norte a tierra firme, es decir, Venezuela, Colombia. Otro combate importante, una poderosa fuerza brasilera. El 10 de junio de 1826 eran 31 barcos enemigos. Acá Brown se hizo famoso porque él estaba en balizas interiores, es decir, cerca del muelle, porque él tenía naves que se llamaban sutiles, de poco calado, y podía navegar con mucha pericia entre los bancos y estaba cerca de la ciudad de Buenos Aires. En cambio, los brasileros tenían buques de gran porte y no podían aproximarse a la ciudad capital, Buenos Aires. Entonces, esos 31 barcos enemigos estaban en balizas exteriores y el pueblo lo vio que iba a combatir frente a ellos como un fantástico espectáculo. 31 barcos enemigos y Brown tenía solamente 4 goletas y 7 cañoneras, que eran esos barquitos con cañones de una sola vela. Y le dijo a su tripulación: bueno, empezó el fuego efectivamente, ya sabemos, enormes columnas de humo, se dejaron de ver los buques del cañoneo, era una gran nube blanca, como una nube baja, y luego del cañoneo, cuando el aire dispersó a ese humo, vieron que la flota brasilera se estaba retirando. Los rechazó porque los brasileros no podían aproximarse para despedazar nuestra flota porque varaban. En consecuencia, gracias a eso, los brasileros ni siquiera pudieron desembarcar en Buenos Aires como era su intención. Otro combate, el combate de Quilmes, el 30 de julio del año 26, donde también se encontró con una enorme flota y hubo una falla en el pilotaje, de manera que la fragata, barco insignia de Brown, en este caso la 25 de mayo, que se ve ahí en esta lámina, fue cañoneada en la zona, frente a La Plata, sería la ciudad de La Plata actual, fue cañoneada por las fuerzas brasileras y, previendo que iban a perder el combate, lanzó una señal para todas sus naves, su poca cantidad de naves, diciendo que era preferible irse a pique antes que rendir el pabellón. Y luego, dado que no podían progresar, allá al fondo se ven los buques de Brasil, que eran más importantes que los nuestros, no podían avanzar porque varaban. La fragata 25 de mayo, que quedó desarbolada, si ustedes se fijan, el palo de adelante, se llama trinquete, está roto, partido por la mitad, es decir, no tenía maniobra, entonces tuvieron que remolcarlo y ahí se ven algunos botes con remeros remolcando hasta Buenos Aires
a la fragata 25 de mayo averiada. En concreto fue una derrota el combate de Quilmes, por supuesto, pero podríamos decir, como se dice ahora, la sacaron barata porque los brasileros no pudieron avanzar sobre nuestros buques para terminar de hundirlos. Este combate del Juncal, que fue un gran triunfo criollo, del 9 de febrero del año 27, fue en la boca del río Uruguay, en la boca del río Uruguay al río de la Plata. Fueron apresados 12 buques brasileños, 3 de ellos fueron incendiados y solo dos pudieron retirarse de la acción. Fue una tremenda derrota el combate del Juncal para los brasileros. En otra oportunidad quiso salir con estos buques, República, Independencia, Congreso y la Sarandí, para realizar una campaña corsaria sobre las costas brasileñas. Y no pudo hacerlo, fueron sorprendidos cuando estaban saliendo a la boca del estuario y tuvieron que regresar. Es decir, la campaña en sí misma fracasó. Pero volvieron con la flota indemne. En el año 28 se retira su vida privada por aquello de que no quería participar en las luchas fratricidas, tal cual hizo San Martín en su momento. Pero en 1828 fuerzas navales inglesas y francesas bloquean el Río de la Plata y entonces el gobierno le pide a Brown que se reincorpore. Ya Brown tenía 61 años, poco podía hacer con las pocas naves que tenían, pero se reincorporó. Años después fue convocado por Juan Manuel de Rosas para combatir contra las fuerzas uruguayas de Rivera, y en el combate de Costa Brava, donde estaba el italiano José Garibaldi, famoso José Garibaldi, patriota italiano, lo derrotó. Esto fue en el río Paraná. Y cuando ve que el jefe riverista está por escaparse, Brown dijo: déjenlo escapar, que ese gringo es un valiente. Brown tenía un enorme respeto por los valientes, propios o enemigos, y trataba muy bien a los prisioneros. El almirante Brown era una persona católica, se casó con una mujer, Elisa Chitty, anglicana, y en una solución salomónica de esa situación se casaron por la Iglesia Católica y por la Iglesia Anglicana. Y además quedaron de acuerdo con Elizabeth, con su esposa, quedaron de acuerdo en que los varones iban a ser católicos y las mujeres iban a ser anglicanas. Este combate se realizó cuando él tenía 65 años, que en esa época era ya de la cuarta edad, como diríamos ahora, porque 65 años era una excepción realmente en materia de edad. En este año, 1847, volvió a su pueblo natal. Irlanda vivió una crisis muy importante y realmente conmovido. El almirante Brown donó dinero para compensar de alguna manera en el condado de Mayo, el mes de mayo sería, condado de Mayo, simplemente tuvieron un inconveniente serio en cuanto a abastecimiento, la gente no tenía trabajo, no podía trabajar. Bueno, donó dinero. Ahora me llama por teléfono, cosa que no voy a atender. Perdón. Aló. Años después, ya retirado, realmente retirado, fue visitado por un marino inglés, Grenfell, que había combatido con él en la guerra con el Brasil. A este hombre le faltaba un brazo. Era común en los tripulantes de buques que le falte una pierna, le falte un brazo. Ya conocemos los piratas pata de palo, ¿verdad? Porque las balas enemigas eran enormes, eran unas esferas de metal que podían tener 10 centímetros, 15 centímetros,
y si no lo despedazaba íntegramente, le arrancaba un brazo limpiamente. Grenfell no tenía ese brazo y lo vino a saludar a Brown en Buenos Aires. Le manifestó lo ingratas que eran las repúblicas con sus buenos servidores, cosa que los argentinos a través de nuestra historia estamos acostumbrados, no solamente en esa época, sino en el momento actual. Y Brown le respondió ante eso lo que dice acá. Finalmente fallece a los 80 años en Buenos Aires, rodeado de muchos amigos porque era un prócer realmente, un prócer local, un hombre muy valiente, muy humano, de bajo perfil, humilde, a pesar de todo, humilde. Y este es un daguerrotipo que eran las primeras fotografías de aquel entonces. También hay una del general San Martín sacada en Francia. Este es el rostro de Brown a los 80 años. En el año 82 fui jefe de ceremonial de la Armada y, entre otras cosas, tuve el alto honor de organizar una ceremonia frente a este lugar donde reposan los restos del almirante Brown, donde siempre, todos los años, concurren altos jefes de la Armada, entre ellos el jefe de la Armada, y se rinde honores al héroe naval máximo que tiene nuestro país, el almirante Guillermo Brown. Esta es la estatua en Buenos Aires. Hay algo que está sucediendo en nuestro país y más ahora. Han robado en Buenos Aires la espada de Martín Güemes en su monumento. También han robado esa espada que ven ahí, que después la transforman en bronce y la venden como bronce, lo cual es una perfecta salvajada, muestra de lo que es cierto sector social de nuestro país, lamentablemente. Este es un monumento a Brown que está en Quilmes, donde él combatió, frente a Quilmes, en sus aguas. Este otro en Mar del Plata, quizás algunos reconozcan este monumento, en la ciudad de Mar del Plata. Brown estuvo en Mar del Plata cuando no era Mar del Plata porque estaba esperando una expedición que venía del Pacífico, corsaria, y que tenían que encontrarse en Cabo Corrientes, Mar del Plata. De modo que estuvo allí. Esto es en Adrogué, partido Brown, donde también hay un equipo de fútbol, Brown, y este es el monumento que dedicó ese partido al almirante Brown. En este caso estamos en Irlanda. Acá vemos al agregado aeronáutico, al agregado naval, familiares y gente del público en Foxford. Se inauguró este museo y centro Almirante Brown en Irlanda, en Foxford, que tiene varios lustros, es decir, esto ya lo hicieron hace muchos años. Irónicamente, nosotros tenemos un museo de Martín Güemes muy reciente. Esta gente, estos habitantes de Foxford, elaboraron este museo, este centro cultural Almirante Brown hace ya unos cuantos años atrás. Al respecto, si ustedes observaron bien, en Foxford está la casa natal donde nació Brown, que era una de las primeras fotos. Y está intacta, es una reliquia para ellos. ¿Dónde está la casa natal de Martín Güemes, por ejemplo? No lo tenemos. Los europeos son muy respetuosos por la historia, tremendamente respetuosos. Tal es así que una vez estando en Roma, estuve con el agregado naval. Si bien había estado en Roma, nunca tuve un guía, y menos que sea un marino, a quien conocía, por cierto, que me hizo visitar el Panteón de Roma. Ese Panteón es un edificio que tiene 2000 años y está en servicio. Y es un cilindro que se caracteriza, tiene como 50 metros de altura,
y tiene un cilindro de 10 metros arriba en la cúpula, que es el único lugar por donde entra luz. Y también entra la lluvia, por supuesto, pero funciona perfectamente, está impecable, los pisos de mármol son fenomenales y uno queda realmente admirado los capaces que son o fueron los romanos para hacer esas obras maestras. ¿Y por qué me voy a Roma? Porque después este agregado naval me llevó ante una placa que está en la plaza. Al decir plaza en Europa estamos hablando de un predio enorme con lajas, pero que no tiene un árbol, una planta. Tienen cafeterías y negocios y lo llaman plaza. Bueno, estamos hablando de Italia en particular. Y me mostró un mármol de Carrara, un mármol blanco, que decía lo siguiente. Los bloques que cubren esta plaza fueron donados por el pueblo de Buenos Aires 1916. Y media cuadra después, cuando éramos potencia, ¿no? Y a media cuadra a la vuelta había otro mármol blanco de Carrara que decía, era un hotel que estaba en servicio, estaba funcionando, un hotel antiguo. Casi todo es antiguo en Europa, indudablemente. Un edificio de 200 años pero es nuevo. Allá tienen 1000 años, los castillos, 800 años. Hay edificios, Westminster en Londres era de la Edad Media, por ejemplo, tenía varios siglos. Bueno, ahí estaba el hotel y había un cartel que decía, en este hotel se alojó el general José de San Martín, libertador de América. Claro, uno salía de la plaza con el pecho inflado, ¿no? De orgullo. Bueno, esos son los europeos que respetan la historia propia y ajena. Ahí tenemos el centro Almirante Brown, con una visita de un marino argentino, el de uniforme a la izquierda. Está la estatua también. Esto es una visita de la fragata Libertad, que rinde homenaje al Almirante Brown en Phosphorescence y hacen una formación. Ahí está la gaita, típica, porque San Patricio se toca con gaita. La que escuchamos hace un rato era, por supuesto, una banda militar. Cuando desembarcó Brown, a los infantes de marina que llevaba a bordo, Martín García, en 1814, llevaba gaiteros y le dijo a los gaiteros que toquen la marcha de San Patricio. Entonces, los marinos eran casi todos extranjeros, no había marinos criollos, porque Carlos III de España prohibía enseñar a navegar, que era vital, porque América queda en medio de un océano separado de España. Y no permitía que haya escuelas de náutica, por eso casi todos los tripulantes de buques eran extranjeros. Caso Brown. Así que con la gaita, que ahí va la gaitera adelante tocando sin duda la marcha de San Patricio. En el puerto de Dublín, en Irlanda, ahí hay un montón de palos, de barcos que han visitado en una fiesta de grandes veleros, y ahí está también la estatua de Brown, de bronce por supuesto, en el puerto de Dublín. Esto es Uruguay. En la casa y oficina que tenía Brown, la casa está todavía y también tiene un monumento al gran almirante. Y esto es en el museo, en la entrada, tienen esta figura donde hay dos grandes hijos de Irlanda a quienes le rinden homenajes, cuyo nombre está en esta proyección. Claro, una vez fallecido, hubo varios buques de guerra argentinos que tuvieron su nombre. Por ejemplo, el acorazado Brown, que se ve arriba a la izquierda, 1880. Uno de los destructores de los dos que llevaron su nombre, uno es el clase Fletcher, norteamericano, de la década del 60, que ingresó a la Marina Argentina, y otro posterior, clase Meco, alemanes, que también llevaron el nombre de Brown. O el crucero Almirante Brown, italiano, del año 29, que se ve abajo.
Bueno, amigos, esto es todo por el momento. Muchas gracias. Bien, Jorge, muchas gracias. Para nosotros, Felicitaciones por la exposición, Jorge. para nosotros es un honor el que hayamos podido disfrutar de tu exposición. Te quedaste sin audio. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ahí les pongo en el chat lo de del próximo encuentro, que es para el día miércoles 2, con un homenaje a Belgrano, que en esta oportunidad estará a cargo del doctor Jorge Scaff. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer a Jorge Sáenz? Bueno, y Marcelo Rival está felicitándote, Jorge, por... Sí, estoy por leyendo. Estoy leyendo, sí. Estoy leyendo. Perfecto. Muchas gracias. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder hacer estos encuentros, porque es una manera en que vamos a conocer lo que aconteció en nuestro territorio y que fue un poco el gestor de la independencia. Entonces, por eso es que nos interesa recordar a los prohombres, ¿no? Aquellos que han sido padres de nuestra independencia y que han hecho un aporte fundamental. Así que nos parecía importantísimo rendirle un homenaje al almirante Brown, y creo que ha sido muy, muy interesante tu exposición, Jorge. Así que bueno, muchísimas gracias por permitirnos disfrutarla y compartirla. ¿Alguien tiene alguna pregunta para realizar? Violeta. Sí, por favor. Habilite el micrófono. Hola, muchas gracias. ¿Se me escucha? Perfecto. Perfectamente. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado. La verdad es que yo sé que algo de esto estudié en el colegio hace como, no sé, casi 50 años y estaba muy olvidada y confieso una total ignorancia que me gustaría corregir. Como salteña, estudiosa de lo que hizo Martina Silva de Gurruchaga, yo sé que don Francisco de Gurruchaga también participó en la creación de lo que hoy es nuestra Escuadra Nacional, o puedo estar equivocada y entonces el licenciado me va a explicar. Yo quería saber qué relación eventualmente tuvieron Gurruchaga y Brown, si es que la hubo. En la gran aldea que era Buenos Aires se conocían todos, indudablemente. Sobre todo que en esa época había clases sociales realmente, ¿no? Es por eso que se conocieron Martín Güemes con el general San Martín, y además todos contemporáneos se conocían todos absolutamente. Y sin duda con Francisco de Gurruchaga. Francisco de Gurruchaga tiene una historia poco conocida. Él era oficial de la Marina de España y combatió en una batalla fundamental para la historia del mundo occidental, que fue la batalla de Trafalgar, que fue en octubre del año 1805. Y además combatió a bordo, siendo teniente, ese buque fue hundido, entre paréntesis, por los ingleses, porque ganaron la batalla los ingleses. Combatió a bordo del Santísima Trinidad, que era el barco más grande del mundo. Era de 4 cubiertas, es decir, 4 cubiertas con cañones. Imagínense 4 pisos y cada tanto un cañón. Era un monstruo, era costosísimo, tal es así que lo llamaban el Escorial, que era muy caro ese palacio que construyó España, el Escorial flotante. Bueno, el Escorial flotante fue tripulante Francisco de Gurruchaga,
con todas las barbas, un excelente marino, como eran los marinos españoles, y su comandante fue el almirante Baltasar Hidalgo de Cisneros. Hidalgo de Cisneros, claro. Y posteriormente, después de haber sido prisioneros en Inglaterra y demás, fueron liberados tanto Francisco Gurruchaga contra miles de prisioneros Cisneros. españoles, y vino a la Argentina ya como virrey, de acuerdo con las intrigas que generaron los ingleses con respecto a Liniers, para que lo releven, porque era francés, a ver si todavía se hace amigo de Napoleón, ¿no? Bueno, el tema es que cuando vino acá Baltasar Hidalgo de Cisneros, trajo un modelo de las después me voy a referir a Francisco Gurruchaga, trajo un modelo de Santísima Trinidad hecho en hueso. ¿Hueso de qué? Bueno, de la comida que le daban a los españoles. Con los huesitos los iban tallando e hicieron una maravilla. Lástima que no tengo acá la imagen, si no se las mostraría. Y en el Museo de Naval, en el Tigre de Buenos Aires, está la Santísima Trinidad blanca, porque está hecho en hueso. Es una obra de arte fantástica. Y había pertenecido al virrey Cisneros. Ahora, Francisco de Gurruchaga tuvo una actuación importante porque cuando la campaña de Belgrano al Paraguay debería tener un apoyo naval por los ríos, porque el dominio de los ríos estaba en manos de los españoles. Entonces él fue uno de los promotores, junto con la REA, y hasta aportó, ya sabemos qué, dinero, para que se cree la primera escuadrilla. Esa escuadrilla fue tripulada por todos extranjeros. Los capitanes eran extranjeros. Entre ellos Bouchard, ese francés que primero fue granadero y después fue corsario. Bueno, esa flotilla inexperta fue derrotada en el combate de San Nicolás, de manera que no le sirvió a Belgrano para tener una cobertura en el agua, porque él tenía en algún momento que cruzar el río Paraná y no tenía la cobertura naval que hubiera necesitado. Pero sí, Francisco Gurruchaga fue el gestor de la primera escuadrilla naval argentina. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido muy completo. Gracias. Miguel Lentino, ¿dijo algo, creo? Vi que levantó la mano, por eso. Sí, buenas noches a todos. Desgraciadamente me sumé un poquito tarde porque estaba en un programa de radio en que quedamos hablando del tema de ayer, el 25 de mayo, ¿no? Y tenía sumo interés en escucharlos, porque la vida de un hombre como el almirante Guillermo Brown es extraordinaria en todo sentido. Pero lo que me llama la atención, especialmente en los marinos, que el marino no está tan arraigado a la tierra, pasa, máxime en aquella época, pasaban la mayor parte de su vida navegando, que un hombre, está bien, venía de Irlanda, un problema con el resto de la corona allá en el Reino Unido, pero ¿qué impulso lo traía a América? Porque a Garibaldi, por ejemplo, era un mercenario que vino contratado, habrá sido un gran patriota italiano, pero acá fue un asesino, pirata, ladrón, violador, no le faltó una a él y sus hombres. En cambio, Brown se afincó y quiso esta tierra. En un hombre de tierra, yo soy de tierra, yo eso lo comprendo, y en San Martín, que luchó, se crió y hizo toda su carrera de
formación en España, volvió a su patria. Pero ¿qué impulso lo llevó a ella? ¿Hay algún trabajo, algún escrito, alguien que haya analizado al almirante, especialmente Guillermo Brown, sobre su pensamiento profundo, sobre el por qué? Porque es extraño que un hombre que recorrió el mundo, que pudo haber gozado de una fortuna descomunal en Europa, retirado, pero no, luchaba por su patria y luchó al lado de Rosas y después siguió la Confederación Argentina con Urquiza, pero defendiendo lo que era la confederación, el federalismo de aquel entonces, que también tenía sus grietas, que hemos tenido en la Argentina desde los que conformaron la denominada primera junta, que en realidad era junta provisional gubernativa, porque lo que tenía que haber gobernado realmente era la Junta Grande, que bueno, que cuando empezaron a llegar los delegados del interior, Moreno pidió el retiro y se fue para Europa. No quería que se integrara la gente del interior, pero lo extraño, y esto es lo que más me llama la atención, es que Brown no era un pirata, fue un hombre, un corsario que trabajó para una nación, se afincó, creó raíces y quedó acá. Es decir, en otros lo entiendo, San Martín, Belgrano, bueno, Güemes, ni hablar, Quiroga, Dorrego, eran nacidos acá, Artigas, el primer gran caudillo argentino, pero en ellos comprendo ese amor por la tierra, pero me llama la atención una figura viajada en aquel entonces, rica, podemos decir, en todo sentido, y que vino acá a sufrir penurias realmente. Yo voy a redondear, me crié dentro de una inmobiliaria y llegué a tener oficina, fui profesor del Colegio de Martilleros de la Ciudad de Buenos Aires, pero, y tenía mi oficina en Martín García 589, Martín García y Tacuarín, frente a donde vivía el almirante Guillermo Brown. Y por eso fue una figura que siempre, yo estaba en mi oficina sentado y miraba enfrente, veía las placas y decía, ahí vivió Brown, debe haber caminado por esta misma tierra. Esa es algo que siempre me lo pregunté, especialmente con la figura de Brown. Disculpen la lata, pero soy historiador y me gusta hablar. Bueno, Brown era un marino mercante y llegó a capitán como marino mercante. El ser marino en esa época, imagínense en este momento lo que significa un buque de transporte o si no líneas aéreas. Todo eso convertido hace 200 años en un barquito. Era impresionante los buenos negocios que se hacían trasladando personas, pasajeros, a América, o si no carga, por supuesto. Materias primas para Europa y de Europa materiales ya confeccionados, o incluso a través de los ingleses venían también mucha mercadería de la India y de China, que contrabandeaban acá en el Río de la Plata porque el rey Carlos III no dejaba entrar mercadería que no sea española. Y resulta que las mercaderías inglesas, no inglesas, las que traían los ingleses eran más económicas y de mejor calidad. Entonces, el tema era la defensa de la economía española, según Carlos III, que se prolongó después en Carlos IV, por supuesto. Bueno, pero ¿qué pasa? Era un buen negocio, un excelente negocio. Tal es así que Brown, cuando empezó a comercializar, una vez que salió de la prisión en Francia, comenzó en Inglaterra a ser marino mercante y cuando llegó al Río de la Plata le gustó porque era un lugar tranquilo.
hacía buenos negocios y se necesitaban barcos que crucen el Río de la Plata, entre Colonia y entre Montevideo, en paz. Él no vino a combatir y se enamoró de este lugar por varios motivos. Primero, era un lugar mucho más tranquilo. Fíjense que cuando él visitó a Foxford estaban muertos de hambre los irlandeses, tuvo que donar plata, una pequeña colaboración. En cambio acá no, se vivía bien y sobre todo llenaba sus arcas hasta tal punto que llegó a tener fragatas. Pero un día lo ofendieron. ¿Quiénes? Los españoles. Se enojó con los españoles y dijeron: a partir de ahora sos mi enemigo. Y combatió contra los españoles, sí. Y después quiso a ese país, porque no solamente Brown se enamoró de este país. El zorro que conocemos, vino a vivir a Buenos Aires porque le gustaba Gary Buenos Aires. Y uno Williams. dice, ¿qué hizo Buenos Aires para que le guste al zorro? Bueno, no sé qué hizo, y murió acá, en la Recoleta, donde vivía. Pero no es solamente ese caso. Yo me enamoré de Salta, por ejemplo, y lamentablemente los vientos contrarios me llevaron a Mar del Plata después. Hubiera querido vivir en Salta. Son cosas... ¿De qué se enamora uno? No sabe. De pronto le salta el clic y uno queda enamorado de lo que sea. Bueno, eso le pasó a Brown, pero además quiso esta tierra. Lo que él decía de esta tierra: acá se crían mis hijos. Y además defendió la libertad contra todas las banderas. Él luchó contra España, contra Inglaterra, contra Francia, contra la banda oriental, y además era un hombre de edad. En esa época no se combatía. Busquemos un gaucho de Güemes con 60 años. Lo vamos a ver jubilado por ANSES, pero no, de ninguna manera, bueno, si cabe, ¿no? No, ojalá jubilado, porque ni siquiera le pagaban. Mi bisabuelo, por ejemplo, combatió en la guerra de Paraguay, fue como voluntario con 16 años y terminó como coronel, y no le pagaban. Y las tripulaciones no le pagaban. Eso lo sabemos muy bien. Por eso hablaba este inglés que lo fue a visitar a Brown, que le faltaba un brazo. Qué mal nos tratan las repúblicas a quienes los servimos. Bueno, dejando de lado la parte de ingratitud de la nación, del país, de los gobiernos, lo que sea, hay algo que tiene un atractivo, el lugar. De pronto alguien descubre la pólvora, descubre la naturaleza. Él vino con su familia. Brown tenía una característica que creo que es única en nuestros próceres. Brown nunca tuvo un affair con una mujer. Él se crió en el catolicismo más puro. Nunca jamás se le conoció manceba, cosa que se conoce de otros próceres que no quiero nombrar. Y no lo digo despectivamente, era un hecho natural, si se quiere, en esa época. Pero Brown no se le conoce manceba. Y además hubo un aviso subliminal que fue el siguiente. Al principio estaba mostrando la casa nativa de Brown. Es de 1777 y está pintadita tal cual era en la época. Eso es respetar la historia. Y después está la oficina y casa en Uruguay, en Colonia, que es mucho más grande de la que aparece en la foto. Es un museo también, es muy importante. También de Brown. Pero ¿qué hicieron los porteños, los argentinos? Lo primero que hicieron, no sé por qué motivo, fue destruir la casa de Brown. Esa que salió en la foto, que la llaman Casa Amarilla ahora. Entonces la destruyeron. La casa de Brown, que tiene monumentos por todos lados, escuelas, calles, ciudades. Bueno, le destruyeron la casa. Y después hicieron una nueva a la vuelta. Es decir, es una cosa de loco, no se entiende esto. Semejante edificio, porque es muy grande, tiene 290 metros de frente por 290 metros de profundidad. Y la destruyeron los porteños. Yo eso no lo entiendo. Y después la construyeron otra vez, bingo. Bueno, ¿qué nos está pasando a nosotros? Que destruimos las cosas lindas. Yo una vez estuve a cargo del servicio penitenciario de Salta durante 3 meses, ahí en Villa Las Rosas, y resulta que vino a verme el jefe de personal contándome las últimas novedades y me mostró las armas que habían construido los internos.
es decir, cuchillos hechos con flejes de cama, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ahora vamos a tirar todo, me dice. No, le digo, no lo tire. ¿Pero por qué no lo voy a tirar? Guárdelo para el museo. Y me preguntó, ¿qué museo? El que tienen que hacer ustedes. Hagan un museo de todo esto. Y ahí parece que se despertó una luz, pero el museo nunca lo hicieron. De manera que la cárcel puede ser un lugar interesante en tanto y en cuanto uno se entere lo que pasa adentro. Entre paréntesis, la droga entraba a la cárcel en la vagina de las mujeres. ¿Cómo hace una revisión? Entonces dejaban entrar y cuando se distribuía, las 24 horas pasaban requisas y le quitaban la rosa. Pero entrar, entraban. Es una vida tan distinta, fue mi peor experiencia. La peor experiencia que tuve en mi vida, porque tratar con esa gente, me refiero a los internos, es lo peor que puede sufrir un ser humano. Por eso Dios bendiga a los guardiacárceles, a los policías y demás, porque realmente es muy difícil tratar con ellos porque no tienen códigos. Bueno, Brown sí tenía códigos. Tenía un tío que era sacerdote que le enseñó el respeto a las personas, le enseñó ser piadoso, católico práctico, le enseñó ser honesto y le enseñó también ser generoso, y lo fue. Bueno, te digo que el administrador sos vos, Jorge, ¿no? Yo soy ahora un público más. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo o ya damos esto por concluido? De pronto me dice que yo administro y él da por concluido. Me está saboteando. Pero tenés que cerrar vos, no yo. Bueno, sí, Roberto Vieta. Buenas noches, muy breve. Primero, muchísimas gracias y felicitaciones, Sáenz, por el tema. Pero lo comprometerían en lo personal, y creo que los demás también deben estar de acuerdo en que algún día podamos escuchar de sus palabras, de sus vastos conocimientos, algo sobre, ya que se siente muy salteño, sobre Gurruchaga. Hoy nos ha pasado esa... Hay que estudiarlo, hay poco, ¿no? Pero hay que estudiarlo. Hay una anécdota muy interesante, muy interesante. Cuando Brown bloqueó el puerto de Montevideo, Brown era un héroe, lo veían zarpar y la gente lo saludaba así en el puerto, ¿no? Que era un paseo además. Y era una persona tan simple, tan modesta que todo el mundo la quería, le caía simpático, además defendía a Buenos Aires. Y antes de la batalla de Montevideo, una batalla realmente, como decía, de resultados estratégicos, Brown bloqueó Montevideo. Y como era muy pícaro, de noche, Montevideo es una bahía que tiene fuertes, y ahí de día no podía entrar ningún buque enemigo porque desde los fuertes con artillería muy pesada le disparaban y tiraban a 3.000, 4.000 metros y defendían a la flota que estaba en el fondo de la bahía. Pero Brown quería hacer alguna picardía, entonces entraba por un costadito con todas las luces apagadas de noche, con una pequeña brisa, entraba y pasaba al lado de unos barcos que estaban a la derecha, entre los cuales estaban fulanito, menganito, la podrida, que era uno de los barcos, y cuando luego viraba a la izquierda, a babor sería, y ahí empezaba a cañonear, rompía todos los mástiles, todo el daño que podía, y ahí ponía otra vez 180 grados y se iba. Y eso lo hacía de vez en cuando. Pero un día estaba entrando la Hércules, navegando sigilosamente junto a esas embarcaciones que estaban a la derecha, y por sorpresa y casi a quemarropa, a muy corta distancia, abren fuego desde la podrida y empiezan a producirle bajas muy, muy severas, incluso rumbos, es decir, agujeros en la fragata Hércules. Ahí nomás tuvo que girar y partir para Buenos Aires, y cuando llegó a Buenos Aires todo el mundo estaba preocupado al día siguiente, ¿no? Todo el mundo preocupado. ¿Qué pasó? Bajaban heridos, bajaban muertos, veían que tenía algunos impactos la fragata Hércules. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces alguien dijo, se armó la podrida.
se Un dicho armó que usamos mucho. Es decir, armar la podrida significa una gran sorpresa y ahora que parece una grosería, ¡uy, se armó la podrida! Es una frase histórica, rancia histórica, que hace a nuestra historia argentina con motivo de haberse artillado ese bote casi, la podrida, con el cual produjeron bajas en el buque de Brown. Así que cuando se arma la podrida es una cosa que pasa por sorpresa y que es seria además. Bueno, esa es una de las anécdotas de Brown, ¿no? Hay otra también, cuando las tripulaciones criollas lo bajaban del caballo y lo ponían a bordo, no querían saber nada, los nuestros, los criollos. ¿Por qué no querían saber nada? Porque una cosa es manejarse uno, decidir uno si ataca, si retrocede, si corre a la derecha, a caballo o a pie, lo que sea, con una espada, con un mosquete, fusil, como decían en ese entonces, pero en realidad son mosquetes, y uno decide entonces qué hacer, y elegir hasta el enemigo. Voy a combatir contra este que no me gusta, y combate. En cambio, a bordo tenía que disparar, y los buques por el viento se inclinaban, entonces los de este lado no podían tirar porque estaba inclinado y el tiro salía para cualquier lado. Y si estaba inclinado, le pegaban en el agua o en el cielo. Entonces había que maniobrar de manera que el buque mantenga cierta estabilidad y además, en base al rolido, que es el movimiento a la izquierda o a la derecha que tienen los barcos, poder apuntarle y decir, bueno, voy a tirar a 1000 metros y aprovecho este instante para disparar. Bueno, todo eso eran las técnicas de la época. Entonces, había que ser un buen artillero a bordo para que, aprovechando que el barco esté estable, ver en esta posición a qué distancia uno puede tirar. Porque el tiro salía para arriba o para abajo, para el agua. Era complejo el tema. Y la gente, los que embarcaban, los hombres de a caballo que iban a combatir, no querían saber nada porque su tarea era manejar velas, cuyos nombres son muy complicados. Y además, disparar con el cañón a alguien que no veía y sobre todo no veía las balas que venían en sentido contrario. Porque uno, cuando es combatiente, aprende que las balas enemigas tienen derecho de paso. Bueno, y además son grandes, son unas pelotas así, ¿no es cierto? Le arrancan el brazo, le arrancan la cabeza. Tantos heridos hay y tan graves en esa época, eran tantos los heridos y tan graves, que la escalera, que se llama escala navalmente, que la escala que conducía a la enfermería, donde había cirujanos listos a amputar, porque todo se arreglaba con amputación, la escalera estaba pintada de rojo y el consultorio estaba pintado de rojo para simular la sangre, para que no se vea, para que no impresione a los tripulantes, porque era todo sangre, es decir, todo rojo simulando sangre. Entonces se disimulaba la hemorragia de los que venían, que a veces venían sin un brazo, y tenía que cauterizar, cerrar la herida, etc. Por eso nació Pete Pata de Palo, ¿recuerdan el pirata? ¿Qué diferencia hay entre un corsario y un pirata? El pirata es un ladrón del mar, punto. Ladrón del mar, se dedica a robar, no tiene bandera. En todo caso, la bandera negra con la calavera y las tibias cruzadas. En cambio, un corsario es una persona autorizada por un gobierno para combatir las naves mercantes enemigas, en este caso de España, y además tiene un rol, un reglamento estrictísimo que debe cumplir, que no puede dedicarse a robar, sino que puede tocar solamente las naves enemigas o aquellas naves neutrales que llevan carga para España o que traen carga de España para América. Y además tenía la obligación de entregar el armamento, la pólvora, y se quedaba con todo lo demás. De manera que el corsario, de alguna manera, era un hombre que utilizaba la guerra para negocio personal, pero entregaba al gobierno lo que el gobierno le exigía, las armas, lo que acabo de decir, que se las compraba además el gobierno, no se las tenía que regalar. Y además tenía un empresario que ponía plata y compartía. Por ejemplo, nuestros corsarios, y lo mencioné muchas veces en estas conferencias, los corsarios argentinos o los corsarios del Río de la Plata fueron los más importantes en cantidad en la historia del mundo.
eran 250 naves corsarias con patentes legales del Río de la Plata. El que hizo la reglamentación corsaria fue Juan Martín de Porredón, año 16, y hay hace cosa de 3 años atrás fui al Centro Cultural Kirchner, que había una exposición de libros antiguos, y estaba allí el original del reglamento de corsarios. Estaba en inglés y en español. Yo me interesé porque me interesan los corsarios, por supuesto. Me interesé y le digo, era un folleto de unas 30 páginas, y lo miro así, estaba en inglés y en español, y había otro que estaba en francés y en español. Los corsarios eran todos extranjeros, los capitanes, ¿no? Y le digo, ¿cuánto vale esto? Un momentito, fue a la computadora y me dice 14.000 pesos. Ay, qué lástima, no tengo cambio. Dije, yo me fui, ¿no? Porque 14, el folletito me lo venía a 14.000 pesos. Digo, bueno, en fin, está bien. Decidí pagar el alquiler en vez de comprar el folleto este de los corsarios. Bueno, es muy lindo, esta historia naval es muy linda. A mí, por supuesto, me agrada especialmente. Y bueno, otro de los problemas que tenía la gente que embarcaba era que llevaban a un paisano que entendía más de aperos y todas esas cosas de los caballos, y tenía que aprender los nombres de los palos, por ejemplo, de los mástiles. Entonces le decían, ¿y este mástil qué es? No, es el palo mayor. Ah, palo mayor. Y este otro es el trinquete. ¿Cómo trinquete? ¿Qué es eso? Bueno, se llama trinquete. El palo de adelante es trinquete y el palo de atrás mesana. Entonces no se acordaba de los nombres. Entonces, como todo el mundo jugaba a las cartas, le decían, este es el palo de copas, este es el de espadas y este es el de bastos. Porque las tripulaciones se dividen por palos cuando ejercen sus funciones. Entonces está el grupo del palo mesana, del palo trinquete, del palo mayor, y ahí era el palo, no, era de los bastos, de la espada y de las copas. Entonces, cuando uno andaba medio desorientado, ¿vos de qué palo sos? Yo soy de copa, sargento. Bueno, le toca ya. Y los palos pasaron a llamarse en base al nombre de las cartas. Es por eso que cuando jugamos, preguntamos, ¿qué palo tenés? Al jugar a las cartas. Y viene de eso, ¿no? De esa época. Y después está otra que es media grosera, pero no lo es. Cuando el tripulante decía, ¿y qué es esa canasta que está allá arriba del palo de espada? Ah, usted se refiere al palo mayor. Bueno, sí, el palo de espada. Hay una canasta allá arriba. Ah, ese es el observatorio, ahí están los vigías. ¿Y para qué sirve? Y entonces usted sube el palo y tiene que estar allá arriba viendo a ver qué hay. Si está tierra, si viene un barco, pero el palo se mueve, entonces se marea. Ir allá arriba era terrible, sobre todo en temporal. Primero tenía que subir por la escala, no es escalera, es escala, utilizando los flechastes, que son los escalones de soga. No se dice soga, se dice cabo. Entonces tenemos los escalones de cabos. Iba subiendo y llegaba allá arriba. ¿Cómo se llamaba esa parte de allá arriba que nadie quería ir? Carajo. Se llamaba así. Entonces, cuando uno se portaba mal y siendo la guardia esa muy mala, lo mandaban al carajo para que vaya ya a cubrir la guardia allá arriba. De manera que no es una grosería, es un hecho histórico también, como cuando se armó la podrida. Bueno, amigos, han sido muy amables en escucharme. Muchísimas gracias. Los envío un afectuoso abrazo a todos y a cada uno. Muy amables, damas y caballeros. Gracias. Bueno, Jorge, Gracias a usted. te agradecemos profundamente. Me vas a tener que devolver la administración o vas a tener que marcar la salida de este. ¿Cómo hago para devolver la administración? Yo lo mismo quisiera saber. Hay una serie de puntitos. Ahí donde está el chat hay una serie de puntitos. Ahí vos podés cliquear en esos puntitos y te va a dar una ventana en donde cambias, digamos, el administrador. Y si no, cerrás vos
Bueno, entonces yo me despido. En una palabra, me está echando. Ustedes son testigos. Me dice que cierre, que quiere decir que yo me tengo que ir. Le quiero aclarar, le quiero comentar que somos muy amigos con el señor Jorge Llanela. Y si me permitís, Jorge, quiero comentarte cómo me conociste, o cómo nos conocimos, mejor dicho, ¿no? Cuando llegué a Salta, como experto en armas, quise buscar los mosquetes. Los mosquetes son las armas de chispa que usaban en la época de la Guerra de Independencia Güemes y sus gauchos. Entonces fui al Museo Histórico, al Cabildo, y ahí no estaban. Me dice, no, pero ahí en el regimiento tiene. Fui al Museo del Regimiento. Sí, acá tenemos 2 panoplias con 3 mosquetes de la época de las invasiones inglesas. Ah, bien, vamos a ver. Y cuando lo vi, digo, no, estos no son. Sí, son. No, no son. Sí, son. No, no son. Sí, son. No son. Entonces le hice un dibujito del sistema de encendido. No eran. Y no eran. Bueno, y entonces yo, todo totalmente frustrado, le pregunté al suboficial mayor, que era el encargado del museo, le digo, ¿quién puede hablarme sobre Güemes? Ah, me dice el señor Jorge Llanela. ¿Y usted tiene un teléfono? Sí, cómo no, me dio el teléfono, lo llamé al señor Jorge Llanela y quedamos en encontrarnos a las 7 de la tarde en su domicilio para charlar un rato. Es decir, el señor Jorge Llanela fue muy abierto al darle paso a un porteño que no tenía la menor idea dónde quedaba el domicilio, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, fui con mi mujer en auto hasta el supermercado y le digo, mira, me encuentro a las 7 con el señor Llanela, así que a las 8 más o menos vengo a buscarte. La cuestión que entré a la casa, me presentó a su señora, me llevó al fondo donde tenía ahí una especie de atelier con libros y cosas así de Güemes, un gran cuadro de Güemes. Me senté en una silla, esa silla tipo acusado, ¿vio? Esa chiquitita, así. Estaba sentadito así, mirando todo, aterrorizado, todos los libros que tenía. Entonces estaba sentadito así, miraba, ¿no? Miraba por un lado, para el otro. Y empezó a hablar. Empezó a hablar a las 7 de la tarde y 2 minutos. Y yo estuve escuchándolo. Cuando miré el reloj, eran las 11 de la noche. Yo no había dicho ni mu. Y estaba fascinado. Y lo que dije fue, no que bien, señor Llanela, sino que dije, mi mujer me mata. Y así que salí volando. Mi mujer, bueno, comprendió la situación y después lo conocí a Jorge, así que me felicitó. Y yo, a partir de ese momento, Jorge Llanela fue mi maestro de historia. Así que todo lo que puedo decir, él es el responsable. Muchísimas gracias. Gracias a vos por tanto honor. Pero bueno, nos estamos tirando flores. Bueno, me voy. Antes que corte, Jorge, quiero, ahí hay Inés Aparicio, me está pidiendo que te comprometa, Violeta Herrero, a hablar de Juana Zurduy. Les comento que la idea es seguir en la segunda mitad del año con estos encuentros de los miércoles, primero y tercer miércoles de cada mes, tratando de ver si llegamos a concluir un año de homenaje a Güemes. Así que bueno, Violeta, ya te vamos a estar convocando para que hables de, si querés, de Juana Zurduy o de quien vos quieras. Así que bueno, les agradezco a todos. Jorge, por favor. Bien. Muchísimas gracias, los envuelvo en un cálido abrazo a todos, muchísimas gracias, y ahora, por orden del señor Llanela, me voy. Chao.